Hola, soy Víctor Hugo Murillo, editor de la sección de El Mundo del diario La Nación. España acudió el domingo pasado a las elecciones legislativas. De esas elecciones salieron resultados muy interesantes que plantean un nuevo panorama, y sobre ello es que he invitado al doctor Constantino Urkullu, catedrático de la Universidad de Costa Rica, especialista en ciencias políticas, para que conversemos del nuevo panorama surgido a partir de este domingo 28 de abril. Constantino, primero que nada, ¿cuál es, a tu juicio, el nuevo panorama que se presenta en España después de los resultados de las elecciones de este domingo? Bueno, abuelo de pájaro, yo creo que primero hay un reforzamiento de las posiciones del Partido Socialista Obrero Español, que sin embargo no le da para hacer gobierno, formar gobierno, porque no tiene los votos necesarios para obtener el nombramiento en el Parlamento. Hay que recordar que es un sistema parlamentario y no un sistema presidencialista. Luego hay una derrota estruendosa, estrepitosa de la derecha clásica, el Partido Popular, que pierde la mitad de los escaños. Hay un ascenso del partido de derechas liberal, que es Ciudadanos, que aumenta el número de escaños. Hay la irrupción de un partido de extrema derecha, franquista abiertamente, que es Vox, que saca el 10% de los votos. Es poco, pero significativo, porque hasta entonces España era uno de los pocos países europeos donde no había una extrema derecha. Luego, una derrota del partido de izquierda, que es Podemos, que pierde escaños de manera significativa, y se afianza en España, yo diría, ya para concluir en lo general, que se afianza en España un sistema pluripartidista, pentapartidista, y con una polarización entre los bloques de los partidos de derecha y los partidos de izquierda. Vamos desgranando los resultados poco a poco. Concretamente, en el caso del Partido Socialista Obrero Español, ¿cómo se explica este repunte de pasar de 84 escaños que tenía en la anterior legislatura a tener ahora 123? ¿Y cuánto juega aquí el liderazgo de Pedro Sánchez? Yo creo que es el gran factor, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo habían sacado del partido. El hombre hace unos años se va a la llanura, hace campaña en las primarias del partido y vuelve a afianzarse como líder de ese partido. Ese es un elemento. Otro elemento es cuando lo llaman a que apoye la investidura de Mariano Rajoy y dice no es no, y se opone a esa investidura, y entonces deja claro que no pertenece a la política tradicional del bipartidismo español, sino que se desgrana de ahí como un líder joven, nuevo, con nuevas ideas, y esto es lo que puede capitalizar en esta elección, porque la gente le cree que es diferente a los políticos tradicionales del bipartidismo español. Y en el caso del Partido Popular, que sufre una derrota contundente, ya lo apuntaste, ¿cuánto juega? Vuelvo también a la misma pregunta, ¿cuánto juega, cuánto influye el liderazgo de Pablo Casado, que además era un nuevo líder que venía a sustituir a Mariano Rajoy? Claro, antimarianista, pro Aznar, el líder tradicional del Partido Popular, pero Pablo Casado es una cara joven. Desde el punto de vista mercadeo, aparentemente lo que querían poner era una cara nueva, pero es una cara nueva que se escora, se va enteramente a la derecha, un poco asustado, y yo diría asustado de que le había surgido un competidor en extrema derecha que era Vox. Entonces, el Partido Popular bajo Casado abandona las tesis centristas que había mantenido el PP durante la transición, posicionándose como un partido de derecha moderado, y se va a las tesis extremas
de la derecha nacionalista española tradicional. Abandona el centro, pierde los electores moderados y en ese sentido le deja un espacio a Pedro Sánchez para que capte votos ahí, lo mismo que Ciudadanos, que va a captar votos del centro moderado, aunque Ciudadanos también se tira un poco a la derecha en esta elección. Y precisamente hablando de Ciudadanos, ¿cómo calificás, digamos, el desempeño de este partido en estas elecciones del domingo y cuánto influye también allí o cuánto es el desempeño de su líder Albert Rivera? Bueno, yo creo que Ciudadanos logra un avance significativo, aumenta sus escaños, sin embargo, podría haber avanzado más si no se hubiera tirado enteramente a las tesis de la derecha y abandonado un poco el centro, que era el espacio tradicional. Pero cometió un error, Albert Rivera en una manifestación nacionalista en el centro de Madrid aparece con Vox y aparece con el Partido Popular. No hubiera extrañado verlo con el Partido Popular, pero sí con Vox. Ahí yo creo que perdió votos en el centro de manera significativa. Sin embargo, el ascenso que ha tenido en escaños lo posiciona como el líder de la oposición a Pedro Sánchez. Por eso es que después vamos a hablar de eso, pero pareciera poco probable que entrar en una alianza de gobierno con Pedro Sánchez, porque lo que querrá es desplazar definitivamente al PP, al Partido Popular, como el eje de la oposición y del centro derecha español. Y presentarse como la real alternativa a Pedro Sánchez. Así es. Ese es el movimiento, la movida en este momento. Y en cuanto a la irrupción de Vox, bueno, ya vimos que semanas atrás debutó con éxito en Andalucía, ahora lo hace en el Parlamento Nacional. ¿Cuánto peso podrá tener Vox en la nueva legislatura y qué análisis político hace usted, Constantino, de esta nueva fuerza política? Bueno, Vox básicamente es un partido que plantea el viejo tema del nacionalcatolicismo español, que es la unidad de España. Inclusive usted ve las manifestaciones y en las manifestaciones salen con la bandera española pero con el toro, ¿ah? Que eso es un tema muy pesado en el sentido que lo que alude es a la violencia y a la furia, ¿verdad? Pero Vox es anti-inmigrantes, antifeminista, anti-gay, es un partido que reivindica inclusive que se desaparezcan las autonomías en España y busca una recentralización del sistema político español, cosa muy difícil porque España es un país diverso, plurinacional, muy variado, y las autonomías han sido desde la transición la manera de mantener integrado un país que aquí desde el otro lado del charco que pensamos que España es una, pero en España está Euskadi, los vascos que hablan una lengua diferente, están los catalanes que hablan lengua diferente, tienen tradiciones diferentes, los galegos hablan galego, ¿verdad? Y la diversidad de España es tan grande que hubo que encontrar una forma de integrarlos que respetara las diferencias. Vox lo que quiere es eliminarlas y plantear una unidad de España a contrapelo de esas diferencias. ¿Y cómo ves el descenso de Unidos Podemos en estas elecciones? ¿Qué le ha pasado a Pablo Iglesias? Bueno, yo diría que Pablo Iglesias cometió dos errores cruciales. Uno, se aburguesó, para usar esa expresión, el escándalo de que Pablo Iglesias, que llegó con un izquierdismo ultra, de pronto se compra un chalet enorme con una piscina, y bueno, ¿y dónde está el izquierdista rebelde? Eso afectó su imagen de una manera significativa, pero también tuvo disensiones internas muy importantes. Por ejemplo, Íñigo Errejón, que era su compa con el cual había montado ese partido, un hombre tal vez el más intelectual de todos los de Podemos. Íñigo Errejón se va,
y lanza su candidatura por Madrid en contraposición a la alcaldesa que había apoyado Pablo Iglesias. Son varias las disensiones internas y da la idea de que es un partido que quería ser diferente, pero que resultó igual a los demás, tanto en lo individual como en los pleitos internos entre facciones. Y ahora sí, después de este análisis que nos has hecho, ¿cuáles son las perspectivas, las dificultades para formar gobierno que deberá enfrentar Pedro Sánchez y cómo ves el posible juego de alianzas? Bueno, aliándose con el Partido Nacionalista Vasco, aliándose con Podemos, no llega, ni inclusive aliándose con pequeños partiditos como el Nacionalista Canario, etcétera, no llega a los 176 escaños necesarios para ser investido como jefe de gobierno. Ahí hay un mecanismo muy interesante, y es que si en la primera votación de investidura no logras los 176, podés en segunda votación llegar con minoría simple. Esa es la mayoría absoluta. Entonces, hoy día vienen, creo que es la vocera del PSOE, diciendo que Pedro está dispuesto a gobernar en solitario. ¿Qué quiere decir gobernar en solitario? Gobernar con minoría simple, que son los 123 escaños, ahí hay 53 que le harían falta. Pero podría esbozarse una coalición ahí interesante con los nacionalistas vascos, con Unidas Podemos, que no llegara a los 176. Pero ¿para qué si puede hacerlo con sus 123? ¿Para qué sumar más? Eso está por verse. Y todas esas alianzas están por verse también porque tienen que ver con procesos que vienen adelante, que son las europeas, elecciones europeas, las municipales y las autonómicas. Cualquier alianza nacional afectará los procesos locales y los procesos de las europeas. Entonces, lo que están diciendo la gente del PSOE es, bueno, vamos a tratar de ver si podemos llegar en solitario, no afectar a nuestros candidatos. La otra alianza posible, que en el pasado fue posible y es una alianza interesante, sería con Ciudadanos. Pero Ciudadanos no tiene interés en esa alianza. ¿Por qué? Porque si se alía con el Partido Socialista Obrero Español, es aliado del gobierno y fortalece al Partido Popular. Entonces, esa sería una alianza que daría votos para la primera vuelta. Probablemente al día de hoy lo que estaremos viendo es que el Partido Socialista tratará de ir solo a la segunda votación. Y entonces me parece interpretar de tus palabras que ante el hecho de que en un mes estarán votando nuevamente en elecciones europeas, municipales y en 12 autonomías, de cada una de estas fuerzas políticas estará calculando muy bien cada movimiento. Ah, sí, es de gran cautela. Yo diría que es un mes donde todos van a estar cautelosos, midiendo cada paso y tratando de ganar el mayor número de votos en esas elecciones. Las europeas son muy importantes, sobre todo en el contexto de que la extrema derecha europea tiene fuerza en este momento y llegar a las europeas con un bloque progresista importante es uno de los objetivos del Partido Socialista Obrero Español también. Constantino, muchas gracias por este análisis que nos has hecho con respecto a los resultados de las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar este domingo en España.